Buenos días al grupo de Efesios 8 y 9 y a los que están escuchando por YouTube. En el día de hoy vamos a ver el capítulo 9 de Romanos, del versículo número 6 al versículo 9, y dice así: No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada la descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Bueno, de estas devocionales es la parte número 1. En el día de hoy tengo que explicar que no todo Israel es salvo. Y ya lo expliqué hace mucho, algunos nuevos acá no lo van a entender en el grupo, pero además están las prédicas en YouTube. Una vez tuve que dar el pacto dicotómico con Abraham, las promesas condicionales e incondicionales. No me da tiempo, ahora eso está en el canal de prédicas si quieren escucharlo. Voy a tratar de explicar algunas cosas, por qué no eran salvos. Acuérdense ellos que se confiaban en la carne porque habían sido circuncidados, porque tenían las promesas, porque eran hijos de Abraham. Todas esas cosas, pero no vivían una vida conforme al Señor. Entonces, yo voy a traer al recuerdo algunos que estuvieron ya, y para algunos va a ser nuevo. Esto, Romanos capítulo 2, versículo 25 al 29. ¿Quién son los verdaderos judíos? Romanos 2, 25 al 29. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condena a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, y no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Bueno, acuérdense que ellos, esta es la parte número 1, mañana va la parte de número 2 de la hermenéutica de Pablo de Gálatas, de la alegoría de Sara y Agar. Pero hoy la circuncisión, para que puedan entender, porque Pablo está diciendo acá en el capítulo número 9 y en el versículo número 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No es que el evangelio o la buena noticia falla cuando usted le predica a su familiar, usted le predica a un amigo, le predica a un desconocido. Usted dice, caramba, no sirvió la palabra, no tiene poder. No es así. ¿Cuál es? Bueno, es la incredulidad de esa persona. Lo mismo con Israel, es la incredulidad. No creyó en el Mesías cuando vino. No creyó. No es que el Evangelio y la buena noticia no tiene poder. Es que la persona debe recibirlo con fe al mensaje. Y por eso que no todos son salvos. Muchos tienen el día puesto, hoy el pueblo escogido de Dios, Dios va a hacer eso. Que ya vamos a hablar en Romanos 11 en eso. Pero acá es la promesa para el que cree. No es de sangre ni de voluntad humana. Y Pablo lo demuestra incluso en el Romano capítulo 2, y mañana lo voy a ver en Gálatas. Pero vamos a ver que cuando ellos, acá hablando de la circuncisión en el capítulo número 2, y ellos estaban circuncidados, se confiaban, se fortalecieron ellos en su propia fe, en su propia justificación, pero no se fortalecieron en creer en Cristo, no se fortalecieron, vamos a decir, en ejercer fe en la justicia de Cristo. Ellos estaban confiados. Pablo dice, la circuncisión no le sirve de nada, esa promesa del pacto. ¿Por qué? A ver, tengo muy poco tiempo para hablar, para explicar semejantes cosas, pero a ver si voy a tratar de hacer un intento de tratar de explicarlo. Esta circuncisión, acuérdense, tendría que escuchar la serie de la teología pactual que tengo en internet para esto, porque si no, no se puede resumir una cápsula en devocional. Pero esta circuncisión, acuérdese, toda la promesa apuntaba a Cristo. Cristo iba a venir. Todo lo demás eran tipos y sombras.
La circuncisión lo único que lo hacía, los introducía a ellos, vamos a decir, a la ley, como un pueblo escogido, para que guardaran, vamos a decir, pero no podían guardar, porque esa ley, ese pacto de obra que fue levantado por Adán, lo iba a cumplir Jesucristo, porque la promesa fue Abraham y su simiente, no su simiente, sino su simiente, dice Gálatas. Cristo, por eso que Cristo fue circuncidado también el octavo día, porque al ser circuncidado ellos entraban bajo ese pacto y había que cumplir. Por eso le dicen, creo que en Génesis 17, Abraham, acuérdense del pacto dicotómico. Si me da tiempo mañana lo hablo un poco, pero ¿qué era eso? Una promesa. Dios le dijo a Abraham, creo que en el 12 Génesis le dijo que no había condición, que él se lo iba a dar. Y ahora en el 17 le dice que se circuncide y que sé perfecto y anda delante mío perfecto. Y yo sé que vas a hacer guardar a tu descendencia, la vas a hacer circuncidar. Entonces circuncidar significaba que guardara el pacto. Pero ¿cómo es esto? Bueno, lo que estuve hablando era un pacto dicotómico, ¿okay? Con dos, como una moneda con dos caras, pero son un solo pacto nada más. Dios se comprometía él mismo a guardar ese pacto, pero la persona debía reconocer. ¿Por qué? Por la ley. La ley tendría que mirar, porque ellos se confiaron. Ah, estoy circuncidado. Como una persona dice, estoy bautizado, estoy en este lugar, pero no ejerció totalmente fe en el Señor Jesucristo. Entonces, esa persona ha confiado en sí misma, como el fariseo dice que algunos confiaban en su justicia. Ellos confiaban en su circuncisión, que habían circuncidados, los otros eran incircuncisos, eran perros. Entonces hay que tener cuidado, incluso cuando hablamos de la elección. Muchos se confían y dicen, ah, fui elegido, y no viven de acuerdo como el Señor manda. Entonces, esta circuncisión, vamos a decir, entraban todos, vamos a decir, la simiente natural, ¿sí? La simiente natural. Solamente Abraham tenía hijos espirituales y hijos según la carne, como dice acá Romanos 9:6. Simiente natural, ¿qué es eso? Lo que nacen según la carne. Usted puede tener hijos, pero no ser salvos. Y pero puede tener hijos, yo tengo hijos en el sentido espiritual. Tengo varios hijos que le he predicado, pero yo no creo eso de padre espiritual, esa cosa que creen los carismáticos. Pero sí uno cuando le predica, el Espíritu Santo por medio de la palabra le da vida. Y uno dice, esa persona que Dios le ha dado vida. Entonces, ¿qué sucede? Abraham tenía una descendencia espiritual y una descendencia carnal. Entonces la circuncisión que traía, ¿qué entendimiento traía para ello? ¿Qué es lo que tenían que entender? Bueno, que debían ser perfectos, dice Génesis 17:1. Dios le dijo así, yo soy el Dios todopoderoso que anda delante de mí, sé perfecto. Entonces la circuncisión, la descendencia natural de Abraham, ¿qué hacía? Debía ser obediente. Todo lo que entraba en esa circuncisión, todos estaban sujetos a la ley. Ahora lo vamos a ver que después, años después, en el monte de Sinaí fue dado. Acuérdense que esta revelación es progresiva, se va dando progresiva, ¿sí? No es que sucedió todo así. Desde Génesis en la caída no dijo, Señor, va a venir mi hijo amado que va a morir en la cruz. No, fue como la aurora fue amaneciendo hasta su cumplimiento. Entonces debemos entender eso. Y ellos se confiaron en sí mismos. ¿Esta gente de qué? De que la salvación, ellos circuncidándose y guardando ciertos rituales externos, bueno, con esto soy salvo. Es como ir a la iglesia, cantar unos himnos, leer la palabra, y ya está, como hace un romanista. Voy los domingos, ya está. No significaba eso, guardar cosas externas. Su corazón tenía que ser circuncidado, tenía que nacer de nuevo, con un nuevo pacto. Yo daré un corazón nuevo, la circuncisión del corazón, creo que es Deuteronomio 36, si no me equivoco. Entonces, esta descendencia, vamos a decir, provenía de la que iban a entrar en el pacto de gracia, era solamente la descendencia espiritual. Mañana tengo que hablar de Agar, Agar y Sara, y Isaac y Ismael. Lo mismo, que Pablo lo explica, lo que estoy diciendo ahora. Entonces, Cristo es el que iba a venir esa descendencia de ese pueblo, porque la ley lo que hacía es guardarlo de los otros pueblos, protegerlos, mantenerlo aparte. ¿Pero por qué? Porque de ahí iba a venir alguien que iba a cumplir ese pacto de obra quebrantado por Adán. ¿Quién era? El Señor Jesucristo, dice Pablo en Gálatas. Era Cristo, la simiente de Abraham. Y ellos pensaban que eran ellos, que se confiaron en ellos. Usted no se puede confiar en la salvación por obra, porque hago esto, por aquello, nada salva.
nada en nuestro, solamente Cristo. Creer en otras cosas era incrédulo. Y ellos empezaron a creer en eso. En vez de poner la mirada en el Mesías, que iba a cumplir la promesa que se le había dado a Abraham. Y ellos creyeron, bueno, vamos a cumplir este requerimiento haciendo esto, haciendo aquello. No, nada de eso salva. Cristo es el cumplimiento del pacto, vamos a decir, de esa promesa del pacto mosaico que se le había dado, el pacto davídico, el pacto de obra quebrantado. Todo eso, Cristo cumplió todo. La promesa esa que Dios le dijo, las condiciones de ser perfecto. ¿Por qué? Porque la promesa decía, debe ser perfecto. El único que fue perfecto, que cumplió ese, cuando se circuncidan, ellos, fue Cristo. Fue Cristo el que cumplió nada más. El pacto, vamos a decir, de obras quebrantadas. Ahora, para establecer el pacto de gracia, o sea que tenemos ahora el derramamiento por sangre, los demás fueron promesas, acuérdese, promesa. Abraham fue salvo. ¿Dónde estaba Abraham? Bueno, Abraham estaba, acuérdense, cuando él fue circuncidado, fue la circuncisión diferente a los de su. Por eso los otros reformados que bautizan bebés están muy equivocados. Por más que sea, no voy a dar los nombres, esos que aparecen en YouTube son muy súper conocidos, no importa, acá la regla de fe obedece a las escrituras. Porque no puede circuncidar, bautizar a un bebé diciendo que en el Antiguo Testamento se circuncidaba. No es así porque la fe de Abraham fue diferente a la de su descendencia. Porque cuando él vamos a decir, no bautizaba, circuncidaba a su descendencia al octavo día, ¿qué sucede? Ellos no podían creer, entraban, pero cuando Abraham se circuncida fue años después se circuncida. Y eso dice Romanos 4:11, que no fue, vamos a decir, para justificarlo, sino que él fue justificado en Romanos 15:6 cuando él creyó. Y por eso años después se circuncida. A ver si lo puedo entender de esta forma. Usted primero cree, por eso somos credo bautistas nosotros. Credo, creemos en Jesucristo y después nos bautizamos. Yo no me bautizo sin conocimiento. Entonces no puedo bautizar un bebé, como dicen hoy los otros reformados, como nosotros, que tienen otra forma. Abraham entró en el pacto de gracia, acuérdense, pero el pacto de gracia no estaba establecido, como dicen esos reformados otros. No. Estaba las promesas, fue establecido en la cruz. Entonces, ¿cómo entra en ese pacto, esas promesas de pacto de gracia? Cuando él cree y después es circuncidado. Así es. Ahora, la simiente de ellos no. La simiente de ellos se bautizaba porque tenían 8 días de nacido, pobrecito, un bebecito de 8 días, sí, una semana más un día. Y lo circuncidaban, su prepucio. Entonces, ¿qué sucede? Eso significaba que entraban bajo. Ellos no puede creer un bebé. No puede creer. Para entrar al pacto de gracia uno debe creer, debe nacer de nuevo. Entonces Abraham sí fue un credo circuncidado, podríamos decir. Nosotros somos credo bautistas. Creemos y después somos bautizados. Entonces por eso que la circuncisión de Abraham era diferente a la de los chicos, porque los chicos no pueden creer en esa época. Es como que usted bautiza un bebé, y cómo va a entrar el pacto de gracia si ni creyó, ni se ejerció fe en Jesucristo, ni se arrepintió de sus pecados, ni nada de esas cosas. Más allá de todas las cosas que ellos ponen, engloban alrededor para defender su doctrina. Es imposible. Entonces, la circuncisión era ¿para qué? Para obedecer la ley, pero ser perfecto, Dios. Y muchos de los reformados de hoy, de sana doctrina, que andan por ahí, dicen, no, que suplanta, es una nueva administración. Bueno, entonces si la circuncisión suplanta el bautismo, vamos a decir, el bautismo es una nueva administración de la circuncisión de antes, entonces tendrían que cumplir los requisitos. ¿Cuál era? La circuncisión decía, sé perfecto y anda delante de mí. Cumple todo lo que te voy a decir. Ahora si el bautismo es lo mismo, como yo dice otra administración, bueno, entonces el bautismo sea, bautízase y sé perfecto de mí, anda y camina y cumple todo esto. ¿Ven? A donde llegamos cuando queremos traer cosas de la ley del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Hay que andar buscando cómo amoldar las doctrinas. Por eso que la Biblia tiene solamente, es unánime, va y apunta solamente una dirección. Es en Cristo el cumplimiento. Él es el sí y amén de todas las promesas. No pueden estar cumpliendo esto que yo como judío, como Israel voy a cumplir. No es así, no voy a hacer un nuevo templo. Templo es Cristo. Debemos entender eso. Más adelante vamos a ver, Dios lo desechó. No, está la puerta abierta. Todo lo que es judío, cualquier ruso, lo que sea, argentino, que crea, de verdad se arrepiente y ejerce fe y arrepentimiento del Señor Jesucristo, pidiendo que lo salve y misericordia,
Dice, ninguno que viene a mí lo echo fuera. Pero ellos no creyeron. Hasta el día de hoy muchos no creen. Entonces el propósito de la circuncisión de Abraham, ¿qué era? Él era un creyente, era un creyente, pero no porque nació porque se dice, Dios nos dio la potestad de ser hijo de Dios, pero no por voluntad humana, dice Juan 1, 2 y 13, ni por la carne, no es por eso, es porque él creyó, Romanos 4:11 que dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso. Por eso fue circuncidado. ¿Por qué? Porque ella había creído, como un sello. Cuando usted se bautiza, ¿qué? Se bautiza en lo que ya creyó. ¿Se puede entender? Eso es el propósito de la circuncisión. Y él es el ejemplo, o el padre, si quiere decir, de todos los creyentes no circuncidados. ¿A fin de qué? A fin de que nosotros por la fe seamos también contados justificados como lo fue Abraham. Amado, podríamos hablar muchísimo de esto, hay muchísimo para hablar. El asunto que Pablo en Romanos 9, versículo 6 dice, no es que la palabra de Dios ha fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces, no todos los que descendían de Israel eran israelitas. Ellos se confiaron en esa circuncisión. Nuestro padre es Abraham. Y decía, si vuestro padre fuera Abraham, decía Cristo en Juan, le decía, haría lo que hizo Abraham. Él me vio y se gozó. O sea, ver significa por la fe, porque su fe estaba puesta en aquel que iba a venir, por eso se gozó. Pero nosotros nos gozamos en aquel que vino. La salvación es por medio, solamente medio, por medio de la fe que nos apropiamos. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Por eso el cartel de la iglesia, del grupo es Efesios 2, 8, 9. Por gracia sos salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros. No hay nada. ¿Para qué? Para que la gloria sea para Dios, amados. En el día de mañana voy a hacer una hermenéutica que hace Pablo sobre la alegoría de Sara y Agar y Isaac y Ismael, mostrando la hermenéutica de Pablo de esos textos.